Los evangelios hablan mucho del nacimiento de Jesús. Y luego, hay un silencio hasta su ministerio. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Qué hizo Jesús durante esos 30 años que casi no se mencionan? Algunos escépticos dicen que Jesús nunca existió. Otros dicen que durante su juventud Jesús viajó hacia Egipto y la India, o incluso que estuvo en escuelas místicas. En este video, veremos cómo las escrituras echan luz sobre este asunto, y analizaremos si este silencio de 30 años tiene un sentido. Para eso responderemos 3 preguntas. Primero, ¿dónde estuvo Jesús? Segundo, ¿qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Y tercero, ¿cómo nos involucra a nosotros este asunto? Comencemos. ¿Dónde estuvo Jesús? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Los padres de Jesús cumplían fielmente la ley y los profetas. El relato bíblico describe que, después de cumplir con lo prescrito por la ley, la circuncisión y la presentación del primogénito en el templo, regresaron a Nazaret con Jesús aún en su infancia temprana. Nazaret era una aldea pequeña, sin prestigio religioso ni político. Jesús no se crió en Jerusalén, cerca del templo. No fue formado en escuelas rabínicas oficiales. Creció en un entorno sencillo, laboral y familiar. Esto resalta que, su formación fue cotidiana, no elitista. La obediencia a Dios se vivía en lo diario, no solo en lo ceremonial. Así, a la luz de lo analizado, vemos que Jesús creció en Nazaret, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Allí, la ley y los profetas no eran solo enseñanzas escritas, sino parte viva de la crianza cotidiana. Su infancia transcurrió sin grandes sobresaltos, fue una niñez sencilla, tranquila, marcada por la vida diaria de Nazaret. Ahora bien, hasta donde hemos visto, nada sugiere que Jesús estuviera viajando por el mundo conocido ni estudiando en alguna escuela mística. Más bien, todo indica que su vida fue similar a la de cualquier niño judío de la época en Nazaret. Entonces, la pregunta es, ¿qué estuvo haciendo Jesús durante esos casi 30 años para llegar a ser lo que hoy conocemos como el Mesías? ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos a un Jesús de 12 años, consciente de su responsabilidad espiritual. No solo acompañaba a sus padres al templo, más bien, tenía una necesidad espiritual propia, que se evidencia en el relato bíblico cuando lo encuentran dialogando y escuchando a los maestros de la ley. Jesús aprovechó cada situación que le permitiera profundizar sus conocimientos, no solo sobre la ley, sino también sobre el espíritu de la misma y sobre cómo ésta manifestaba el amor de Dios hacia su pueblo. Era consciente de cuál era su rol en la tierra, pero también entendía que ese llamado requería una preparación profunda, hecha de conocimientos y experiencias que solo el paso de los años podía darle. Jesús volvió con sus padres a Nazaret, y el relato bíblico nos dice que allí continuó creciendo físicamente, en sabiduría y en el favor, o aprobación, de Dios.
Sin duda, Jesús se desarrolló poco a poco, tanto espiritual como físicamente, preparándose para cumplir su misión en la tierra. No hubo nada extraño ni místico en ese proceso, todo fue transparente, humano y profundamente normal. Entonces, la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Cómo nos involucra este asunto a nosotros? Si Jesús hubiera pasado su juventud absorbiendo enseñanzas extranjeras, su identidad mesiánica quedaría debilitada. Su mensaje y vida adulta estaría influenciada por prácticas e ideas que nada tendrían que ver con la ley y los profetas. Pero al crecer dentro de Israel, bajo la ley, en el contexto profético correcto, su vida se convierte en evidencia de cumplimiento. Y si las profecías se cumplen, entonces la promesa de vida también es confiable. En Jesús se cumplieron profecías que lo marcaban como el Mesías prometido. Entender su vida nos abre las puertas a una vida con propósito en el presente. Él vino a demostrar el mayor acto de amor que una persona puede dar: entregar su vida perfecta por la humanidad que estaba perdida y sin esperanza. Y si es el Mesías prometido, su muerte y resurrección no son un evento simbólico, sino el cumplimiento del plan redentor anunciado siglos antes. La esperanza cristiana no se basa en una idea bonita. Se basa en cumplimiento histórico. Queda en cada uno de nosotros si aceptaremos el amor de Dios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte.